que tiene que ver con cuál es, digamos, yo les voy a presentar ahora muy brevemente una cierta imagen de cómo va quedando ese ensamblaje, ¿ya? No les voy a presentar ahora exactamente lo que nosotros esperamos que ustedes lleguen a obtener finalmente a través de su investigación, porque lo que esperamos que ustedes logren es más complejo y más rico que lo que les voy a presentar yo ahora. Pero lo que voy a hacer es un pequeño resumen de un estudio de caso que coincide además con la propuesta del Grupo 7 que le interesa trabajar el tema de la hidroeléctrica en el río San Pedro. Yo les voy a presentar ahora, tomando ese caso de estudio, que me ha tocado conocer bastante bien, más o menos algunos elementos con los cuales ustedes se van a encontrar y que va a ser necesario que vayan visualizando. ¿Ya? La idea es un primer paneo, digamos, de decir, mira, un estudio de casos se aborda más o menos así. Ustedes, como les digo, van a enriquecer mucho más eso con las diferentes etapas que nosotros les vamos a ir proponiendo a través de estas tareas que se van a ir desarrollando en semanas continuas o semanas por medio, para después llegar a obtener, ¿cierto?, una propuesta de un caso de estudio ya completo. Pero les voy a mostrar una primera aproximación, voy a intentar ser breve para que después abordemos entonces el, los casos de ustedes, ¿ya? Y conversemos un poco de eso. Entonces, aquí les voy a compartir pantalla en un segundito, cuando el computador me haga el honor de funcionar. Y ahí entonces deberíamos estar viendo. ¿Ven ahí el PPT? Está cargando, profe. Ya, paciencia. Paciencia eterna con el computador. Eh, Hay una primera cosa, mientras carga el PPT tenemos un par de minutos. Así cargó. Ahí sí cargó, ya. Una primera cosa que nosotros tenemos que tener en mente. Este curso es Cultura y Sociedad Rural, ¿ya? No es conflictos socioambientales, ni un curso sobre negociación, digamos, entre actores sociales que están en disputas políticas, territoriales, ni ambientales, ¿ya? Sin embargo, ocupamos estos casos de estudio que están delimitados por conflictos, controversias o problemas socioambientales, por la razón de que nos ofrecen una entrada, una perspectiva especial, una perspectiva que nos permite sumergirnos en el territorio rural. ¿Ya? Entonces siempre mantengan eso en mente para que no quedemos puramente encapsulados en el problema del conflicto. Es cierto que el conflicto va a ser nuestra forma, digamos, más privilegiada de abordar el territorio, ¿no? Pero no nos olvidemos nunca que lo que queremos hacer nosotros es comprender de una manera más clara y y en mayor detalle las dinámicas de funcionamiento, de relaciones que producen un territorio en una zona rural, ¿ya? Entonces acordémonos de eso, porque también para entender los conflictos que nosotros estamos decidiendo estudiar, tenemos que entender un poco de la historia de ese territorio rural, ¿cierto? Y en ese sentido el conflicto es un momento, pero siempre tenemos que acordarnos que la forma que toma ese conflicto tiene que ver con la historia del lugar y también un día el conflicto, eventualmente, y así siempre tendemos a esperar, va a pasar y ese territorio va a seguir desarrollándose y va a seguir teniendo dinámicas que van a recordar de una u otra manera que ese conflicto estuvo ahí, pero también lo van a superar. Entonces, para que no perdamos el foco, nos interesan los conflictos, pero siempre esos conflictos, controversias o problemas son nuestra forma de entrar, nuestra forma de zambullirnos. ¿Por qué? Porque los conflictos, por decirlo así, sacan a la luz, hacen visible, generan una apertura que nos permite observar cuestiones que en situación normal, digámoslo así, en un estado de cosas
no alterado, no conflictivo, difícilmente notaríamos, porque no se producen las informaciones, las prácticas, las comunicaciones que llaman la atención sobre el territorio, ¿ya? O sea, el conflicto es una suerte de explosión que abre el territorio a que otros lo puedan observar y comprender de una mejor manera, pero siempre acordémonos que nuestro foco final es comprender mejor esos territorios rurales que han existido desde antes de esos conflictos y van a seguir desarrollándose después de esos conflictos también, ¿ya? Entonces eso como punto de partida para que no perdamos el foco de por qué nos interesan los conflictos en este caso particular. No me cabe duda que hay muchas veces, y quizás profesionalmente ustedes van a tener que vérselas con ciertos conflictos que les van a interesar porque los quieren resolver, por ejemplo. Se pueden hacer el día de mañana incluso especialistas en mediación de conflictos, y eso es una gran cosa. Pero en este caso específico, nuestro aprendizaje va más por el lado de poder comprender esos territorios rurales en situaciones estresantes, digamos, están estresados esos territorios, están conflictuados, están en una especie de problema que genera esta apertura para observarlos, pero nos interesa el territorio rural, comprender mejor las dinámicas de sus territorios rurales, ¿ya? Dicho eso, entonces por eso le puse a esta presentación el conflicto por la central hidroeléctrica de San Pedro y los procesos de cambio en un territorio rural, ¿ya? Entonces siempre mantener mantener el conflicto, la controversia, el problema situado, ¿ya? Situado en el lugar en el cual está aconteciendo. Bien, muy brevemente, entonces, ¿cómo sería más o menos? Le insisto, esto es un paneo. Muchas de estas cosas que yo les voy a presentar, ustedes las van a tener que hacer después por su propia cuenta en los casos que van a estudiar y los que trabajen el tema de la hidroeléctrica en el San Pedro, estaré especialmente atento ahí a cómo abordan el asunto, pero acá yo simplemente les ofrezco una primera mirada orientadora, porque a propósito que estuvimos hablando de metodología en la primera hora, ahora vamos a ver cómo se aborda un caso de estudio, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Antecedentes, ¿cierto? Una empresa que tiene muchas inversiones hidroeléctricas en Chile y también en otros países, en Perú en particular, inicia la construcción de una central hidroeléctrica con embalse de una capacidad de 170 megawatts en el río San Pedro. Ustedes saben, lo vamos a ver en el mapa, río San Pedro es uno de los, forma parte de una cuenca mucho mayor que es la del río Valdivia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede a partir de esto? Un grupo heterogéneo, es decir, diverso, de actores sociales se comienza a articular para poder oponerse al proyecto y argumentan razones de distinto tipo. Incertidumbre sobre la geología del lugar, habrían fallas ahí que están activas, los temores de los habitantes por sucesos ambientales que han ocurrido en el pasado y porque la instalación de la represa significaría que ese río ya no va a servir para hacer otras cosas que las personas consideran que serían mejores sustentos para sus medios de vida que la represa, que simplemente serviría para producir energía y que sería capitalizado eso exclusivamente por la empresa privada, ¿bien? El proyecto se ha realizado en un 15%, esto se inició en el 2008, es decir, van a ser ya 13 años, que este proyecto no ha logrado despegar del todo, se inició, pero sigue estancado, porque para su construcción necesita una nueva resolución de calificación ambiental, es decir, un nuevo permiso por parte de la institucionalidad ambiental para poder agrandar el proyecto original de represa y por ende no logra ser construido. El conflicto entonces nos permite sumergirnos en un territorio rural, en parte hay zonas urbanas obviamente en torno a esto, especialmente la ciudad de Los Lagos, una ciudad relativamente pequeña, nos permite, pero el resto son zonas rurales y nos permite sumergirnos ahí en un territorio que se va redefiniendo a partir de procesos de cambio social y ambiental, ¿ya? El territorio va cambiando, va mutando en la medida en que se producen estos acontecimientos. Daniel, tú tienes una pregunta. Sí, profe, pero es puntual sobre el caso. Dice que necesita obtener una nueva resolución de calificación ambiental, es decir, que ya tuvo una. Tiene la original, tiene la del 2008, y cuando vieron que no podían construir la represa que estaba planeada porque no había roca firme para instalar la presa, tuvieron que presentar una adecuación al proyecto, que se llama adecuación el proyecto de adecuaciones a la central hidroeléctrica San Pedro, que implica el aumento del tamaño de la presa.
Y eso implica tener que pasar de nuevo por el sistema y obtener una nueva resolución de calificación ambiental sin haber perdido la primera. Por ende, el proyecto puede estar parado, no ha perdido su primera resolución, pero como el primer proyecto no puede ser llevado a cabo tal como fue planteado, necesita esta nueva, porque en el fondo los cambios son sustantivos, ¿no? Y en eso está Ya, ahora el proceso, ya entiendo. justamente en torno a esa revisión. Entonces, en el primer estudio de impacto ambiental no se había considerado esa posible consecuencia. No, es algo que sucedió justamente a propósito de los intentos de comenzar a construir la represa en su dimensión original. Se encuentran que tenían estudios insuficientes porque la roca que encontraron no era suficientemente firme como para poder asentar la presa, y además se empezaron a derrumbar las laderas, o una ladera más bien se comienza a derrumbar, y entonces tienen que pedir una modificación, tienen que planear una modificación que es suficientemente grande como para tener que volver a ingresar al sistema. Es decir, el proyecto cambia de manera tal que tiene que ser ingresado como un nuevo proyecto, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Entonces, tenemos eso, ¿cierto? Vamos avanzando, imágenes, queremos ver el lugar, dimensionarlo. Este es el río San Pedro, ¿cierto? Es un río que forma parte de la cuenca del río Valdivia. Ustedes saben mejor que yo que toda esta cuenca toma el nombre del río en su parte final, en la desembocadura, en la bahía de Corral, que es Valdivia, pero que viene desde el lago Lácar, ¿cierto? Pasa por el Pirihueico, por Panguipulli, por Riñihue, ¿cierto? Etcétera. Son 7 lagos ahí con los cuales está conectado. Y el San Pedro va desde el desagüe del lago Riñihue hasta que se junta con el Quinchilca y continúa como calle-calle, ¿cierto? Que es el que llega a la ciudad de Valdivia. Otra imagen un poquito más cercana, ¿cierto? Ciudades, están los lagos, está Panguipulli, los lagos tienen 20.000 habitantes, Panguipulli otros 30.000, pero en esta zona es una zona rural con población de baja densidad de población, pero bastantes pueblos dispersos por esta zona, por el valle del río San Pedro, y también con muchas comunidades rurales mapuche que han comenzado a aumentar su instalación a partir justamente de la adquisición de nuevas tierras, ¿ya? Nuevas tierras que se han destinado para que las comunidades se instalen en la política de entrega de tierras que lleva adelante CONADI, y han llegado nuevas comunidades que han ido poblando y que se suman a las antiguas comunidades rurales que han poblado el valle desde hace mucho tiempo. Sobre todo los que pueblan este valle desde hace más tiempo tienen el recuerdo muy claro de lo que sucedió en los acontecimientos del Riñiguazo. Terremoto en 1960 genera remociones en masa de las laderas, de los cerros que están en las laderas del río San Pedro, y generan 3 tacos. Estos 3 tacos frenan el desagüe del lago Riñihue, y el lago Riñihue y los lagos que lo anteceden, digamos, hacia la cordillera, comienzan a aumentar su tamaño, su acumulación de agua, justamente porque no pueden desaguar en esta zona. Se tiene que hacer una operación de emergencia, la operación Riñihue, para poder desaguar controladamente esto y evitar un desagüe, digamos, descontrolado, que inunde toda el río abajo, todas las zonas pobladas que hay río abajo, y que hubieran significado una gran catástrofe, ¿cierto? Arrasando todo lo que hay, probablemente hasta llegar a Valdivia. Efectivamente, el agua llega hasta Valdivia, pero de manera más controlada, genera inundaciones, pero no de la manera torrencial que habría sido si es que no se hubiera hecho esos trabajos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando está esta memoria, la memoria de las personas que lo habitan, el temor que sintieron cuando sucedieron esos acontecimientos, personas que viven ahí, tuvieron algún miembro de su familia que participó en la operación Riñihue, por ejemplo, etcétera, cuando les dicen que van a instalar una represa unos pocos kilómetros más abajo, que va a fragmentar el río, ¿cierto? Con, obviamente, las implicancias ecológicas que tiene, pero también con las implicancias sociales que tiene a partir justamente de los acontecimientos anteriores. ¿Sí? Entonces, acá el punto es plantearse algún objetivo claro, con un objetivo general y un objetivo específico, que va a ser parte de la tarea que ustedes se van a llevar hoy, ¿ya? ¿Qué queremos hacer?
¿cierto? ¿Qué queremos saber de este caso en particular? Entonces yo acá propuse un objetivo general, uno de los tantos posibles objetivos generales de una investigación en torno a este caso, que es analizar las prácticas que los actores sociales utilizan para visibilizar su posición en el conflicto por la central hidroeléctrica de San Pedro. Es decir, tenemos un territorio rural que tiene una historia socioambiental específica, viene un proyecto, ese proyecto agita las aguas, para usar la metáfora, ¿cierto? Acuática, y comienza a desencadenar un conflicto que va creciendo en el tiempo. Y lo que yo me pregunto en específico es, ¿cuáles son las prácticas, de qué manera concreta los actores sociales hacen visibles hacia afuera de sus propios círculos las posiciones que sostienen respecto a este conflicto? Y en esto me refiero básicamente a dos grupos grandes, el de los opositores a la central y el de los quienes la apoyan, que son principalmente la empresa, pero en algunos momentos han sido autoridades o autoridades políticas que han apoyado el proyecto de la empresa Colbún, sobre todo en sus inicios. Eso también ha ido variando en el tiempo. Entonces, objetivos específicos: describir la trayectoria del conflicto generado en torno al proyecto hidroeléctrico San Pedro. Eso es parte de lo que hay que hacer, describir la trayectoria, es decir, cuál es la ruta que ha seguido el conflicto en términos históricos, ¿ya? Aunque sea una pequeña historia, porque son los últimos 12, 13 años, pero sigue siendo una trayectoria, un recorrido histórico el que ha hecho el conflicto y tiene distintos hitos, ¿cierto? Objetivos específicos: caracterizar a los actores sociales involucrados en el conflicto generado por el proyecto hidroeléctrico San Pedro, lo que ustedes también van a tener que comenzar a hacer para la próxima entrega, que es quiénes están involucrados, cuáles son los actores sociales relevantes, sobre todo destacando los actores colectivos, ¿ya? Una persona puede ser relevante por aquí y por allá, pero lo importante es si esa persona está involucrada en un grupo más amplio. Y los actores sociales muchas veces nosotros los vamos a pensar, o a menudo los vamos a pensar, como actores colectivos, ¿ya? Es decir, los activistas que están organizados en la Mesa Ciudadana por el Río San Pedro sin represas, por ejemplo. La empresa Colbún es otro actor social, ¿cierto? Las municipalidades, la Municipalidad de Los Lagos, la Municipalidad de Panguipulli, actores sociales colectivos, grupos, ¿ya? Grupos que tienen capacidad de acción, por eso le decimos que son actores, son capaces de actuar, ¿cierto? De actuar en sociedad. La próxima clase vamos a comenzar a introducir nuevos conceptos como el de agencia. Un actor social tiene capacidad de agencia, ¿ya? Es decir, de plantearse objetivos, de realizar acciones, de intervenir respecto a otros agentes, ¿cierto? Etcétera. Y por último, identificar prácticas, es decir, formas concretas de desenvolverse en el mundo y sistemas de conocimiento utilizados por los actores sociales involucrados en el conflicto generado por el proyecto hidroeléctrico San Pedro. Vamos a ver también lo que son más adelante los sistemas de conocimiento. Una imagen de una trayectoria del conflicto. Ocupar líneas de tiempo puede ser muy útil para visualizar, ¿ya? Entonces, tenemos una línea de tiempo, ahí yo destaqué algunas fechas que son hitos que parecen relevantes. Lo primero es que hice una reconstrucción basada en el expediente del Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental es un buen archivo burocrático, institucional, para poder reconstruir trayectorias de conflicto. No es el único, ¿ya? Ustedes lo van a tener, todos ustedes están trabajando, creo, si no me equivoco, en casi todos los casos, con conflictos derivados de proyectos productivos que tienen que tener algún tipo de registro en el sistema de evaluación ambiental. Entonces pueden chequear el expediente ambiental, de hecho, y ahí ir encontrando los años con hitos: se aprobó, se pasó una multa, se hizo un reclamo, todo eso va quedando, ¿ya? Pero esa es una forma de documentar la trayectoria del conflicto, que es la documentación burocrática institucional, ¿ya? Y que la sigue el Estado, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental. Y eso nos marca ciertos hitos. Se le entrega el primer RCA al proyecto, en el 2007, había dicho yo 2008, pero era 2007. Se paralizan las obras porque no encontraron la roca firme para poder construir la presa.
Se presenta otro proyecto de adecuaciones que no fue calificado, Colbún tiene que volver a insistir, presenta otro estudio de impacto ambiental que está actualmente en trámite, y desde el 2020 empezamos con un aplazamiento que ha durado hasta hoy, a propósito de la pandemia, en que todavía no se puede reactivar la revisión del proyecto, ¿no? Pero hay otros hitos también, que no son burocráticos institucionales, que son de la sociedad civil, y también hay que incluirlos y son importantes. No solo el expediente ambiental, sino también que el 2008 se empiezan a formar las primeras organizaciones en oposición a la hidroeléctrica, se realiza el 2010 el primer festival Río San Pedro Libre, que es una actividad para ocupar el río por parte de las personas que están en contra de la represa y visibilizar la otra vida del río, que es la cuando no produce energía, ¿cierto? Produce reunión, permite disfrutarlo, ¿cierto? Congregar a las personas en torno a él, etc. Entonces el río sería el río libre, ¿cierto? En oposición al río represado. Y otras, por ejemplo, el 2019 cuando se forma la Mesa Ciudadana. Y hay otro registro de eventos que son un poco más amplios, pero que también interesan porque han marcado un poco la pauta de las cosas que han pasado. Uno es una iniciativa importante que hubo ahí, que se formó en el 2010, que es la Iniciativa del Paisaje y Conservación del Río San Pedro, que es una de las cosas, una más de las cosas que apunta a que estamos en un valle que tiene un alto valor de conservación. Por ende, esta es una especie como de cuña también que entra acá a cuestionar por qué construir una represa en un valle que quizás debería tener un destino distinto al de tener que cumplir esa función de provisión de energía eléctrica, cuando en verdad es un valle que tiene que ser conservado, ¿cierto? Etcétera. El estallido social, que marca también ahí una aceleración, una cierta le pone mucha energía a la movilización ciudadana en distintos niveles, incluido el movimiento ambientalista, y la crisis sanitaria del COVID, que ha hecho que el proyecto se aplace y aún no pueda resolverse si se va a construir o no, ¿ya? Otra cosa que les va a tocar a ustedes ver son aspectos históricos relevantes. Acá algunos ejemplos sobre el pasado y cómo importa el pasado en lo que nosotros estamos estudiando ahora. La cuenca del río Valdivia es una zona de industrialización temprana en Chile. Ay, me quedó raro eso, y tiene cuantiosos recursos naturales, y le puse recursos naturales específicamente para hacer el punto respecto a la industrialización. En la medida que hay procesos de industrialización, la naturaleza se concibe como recurso natural, como recurso a ser eh, utilizado, transformado, explotado, utilizado para ser producido, ¿cierto? Como se quiera decir. Pero esa industrialización temprana también convive muy fuertemente con modos de vida rurales, ¿ya? O sea, tenemos desde el complejo maderero y forestal Panguipulli, que es un esfuerzo también de industrialización de la producción de la madera, hasta los altos hornos de Corral, ¿cierto? Que es una siderúrgica que había ahí en la zona de Corral, la temprana industrialización de Valdivia y sus alrededores, la construcción del ferrocarril, que fue muy importante en una época, es decir, distintos hitos que te hablan de un cierto progreso industrial, de una modernización, pero eso en un ambiente también muy fuertemente rural, ¿ya? Otro hito importante es el Riñiguazo, como un proceso de cambio ambiental que marca muy fuertemente al territorio. El mismo origen de Colbún, que es una empresa privada, pero que tiene su origen en la privatización del sector estatal, del sector eléctrico estatal. Y lo que les comentaba antes, que es la llegada de nuevas comunidades rurales mapuche que habitan la cuenca del San Pedro, ¿ya? Esos son algunos aspectos que habría que desarrollar. Ahora bien, ustedes se van a encontrar, antes habíamos visto un mapa tipo más tradicional, digamos, donde un mapa que representa el territorio, pero ahora vamos a entrar a un segundo tipo de mapa que ustedes más adelante también van a tener que trabajar, que se llaman los mapas de actores. Y si es que los mapas que trabajan sobre el territorio intentan reconstruir a escala, ¿cierto? Representar a escala, a una escala que no sea útil, y desde una mirada cenital, el territorio que nosotros estamos estudiando,
El mapa de actores lo que nos permite hacer es observar también de una manera simplificada, pero digamos, la interacción entre actores sociales que se está produciendo, ¿ya? Le sacamos acá, digamos, el componente, hacemos una reducción puramente de los aspectos sociales para quedarnos con actores sociales y con vínculos, ¿ya? Esos son los dos elementos que vamos a querer representar. Y comenzamos entonces a reconstruir un mapa en que aparezcan los actores sociales y sus vínculos, ¿ya? Y le sacamos todo lo demás, nos quedamos exclusivamente con eso. Ustedes van a ver, si ven en la leyenda, que sea triángulo es sector civil, sector privado, si es círculo es sociedad civil, si es cuadrado es un actor social del sector público. Y los distintos colores que tienen que ver con qué tipo de conocimiento manejan. Y después en una clase posterior vamos a hacer una diferencia entre conocimientos locales, conocimientos expertos o técnicos y conocimientos científicos. Son distintas comunidades de conocimiento que movilizan esos saberes, y acá vamos a ver que hay actores que tienen un saber, otro, o a veces incluso los comparten, ¿ya? Pero digamos, tenemos Colbún, tenemos varias organizaciones que son de la sociedad civil que están en el lado de la oposición a Colbún, ¿ya? Tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un actor relevante, las comunidades rurales, instituciones estatales como Cernageomín, Cernatur, Municipalidad de Los Lagos, Municipalidad de Panguipulli, que tienen algo que decir en torno al proceso de aprobación o rechazo al proyecto, fundaciones que manejan conocimiento científico, pero que también han tomado posición respecto a la realización o no del proyecto, y algunas empresas privadas que también están en el lado de la oposición al proyecto. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos todos identificados todos estos actores, si se fijan, son todos actores colectivos, no puse ninguna persona individual, porque las personas individuales que a veces salen, que son más mediáticas o que se dan a conocer, forman parte de colectivos que están agrupados en torno a una causa común. Entonces identificamos al actor social como un colectivo. Vamos a ver ahora cuáles son las relaciones que tienen, que es el segundo elemento importante. Se formó una mesa por el río San Pedro sin represas que agrupa a una serie de actores sociales. Los académicos, un grupo importante de académicos de la Austral están relacionados con esa mesa y colaboran con ella. Y acá tenemos tres tipos de relaciones: de cooperación, como estas celestes acá, ¿cierto? Relaciones de tipo legal, puramente legal, que son las instituciones estatales, que no les corresponde ponerse a favor ni en contra, sino analizar el caso y decretar si puede ser aprobado o rechazado por sus méritos técnicos. Y relaciones de conflicto, ¿ya? Y vemos que ahí los que están en rojo están en oposición, están en conflicto. La mesa por el río San Pedro contra Colbún, las municipalidades con Colbún, los académicos con Colbún, las comunidades rurales contra Colbún, y así se entiende, ¿ya? Esto es un mapa de actores, muy sencillo, pero que ustedes van a tener el desafío de hacer en torno a sus propios casos. Y de nuevo, seleccionando los tipos de actores, distinguiendo qué tipos de actores hay, cuáles son las relaciones que mantienen entre sí, y lo vamos a ver después cuando tengan el taller, maximizando las posibilidades que les ofrezcan esta leyenda en términos de utilizar colores para hacer distinciones, utilizar distintos tipos de flechas también, utilizar distintas figuras geométricas para que vaya la mayor cantidad de información posible en este mapa y uno sepa, mira, este actor, el colectivo cultural Guasalafquén es sociedad civil, maneja conocimiento local y además tiene relaciones de cooperación con otras organizaciones que forman parte de la mesa del río San Pedro sin represas, que a su vez están en conflicto con Colbún por el proyecto. Entonces toda esa información la podemos sacar por los colores, la figura geométrica, el tipo de flecha o color de la flecha, etc. ¿Se entiende? Entonces, igual que un mapa, tenemos cierta leyenda y la podemos ir utilizando para maximizar la información que podemos agregar en esta representación, obviamente abstracta, porque no incluimos muchas cosas de la vida real acá, pero hacemos este mapeo para que, por decirlo así, nos podamos orientar y organizar respecto a las relaciones sociales que se están presentando en este contexto de conflicto o controversia socioambiental. Entonces, para terminar,
¿Cómo visibilizan? La pregunta original que me había hecho yo. ¿Cómo visibilizan los actores sociales su posición en el conflicto por el proyecto hidroeléctrico? Quienes apoyan el proyecto, especialmente, obviamente, el titular, que es Colbún, lo visibiliza su posición a través de, por ejemplo, el lobby que hacen las instituciones legales, es decir, ir y promoverlo para que lo aprueben, hace publicaciones en los diarios, promueve visitas, lleva a personas y a autoridades a conocer el lugar donde se va a instalar la represa, hace aportes a municipios en infraestructura, también en fomento local al turismo, en el entendido de que tiene que compensar lo que va a significar el daño que va a generar en la represa en esos ámbitos, y también lo que podemos llamar un intento de influencia parainstitucional, es decir, en paralelo a la institución, que son agilizadores, el uso de agilizadores que tienen que ver con gente que está comprometida con el proyecto y que por vías irregulares, no institucionales, no legales tampoco, sí, son ilegales, intentar agilizar el proyecto, pero de una manera tal que, digamos, no se note mucho esa presión que se está ejerciendo, sobre todo en el interior del Estado, ya para que el proyecto sea aprobado. ¿Cómo visibilizan su posición los que están en contra del proyecto? Participan del proceso de evaluación de impacto ambiental, obviamente rechazándolo, hacen presentaciones, han hecho presentaciones a la Cámara de Diputados, senadores a propósito de esto, se hacen conversatorios, se hacen publicaciones difundiendo el problema que significaría la represa, marchas flotadas, la flotada es el símil a la marcha pero en el río, artivismo también, o sea, la mezcla de arte con activismo para promover esto, documentales, murales, etcétera, y formas de articulación como ir organizando las organizaciones, ¿cierto? Y tratando de escalar la organización para que llegue a niveles más altos de confluencia de distintos actores que confluyen en eso, específicamente en la defensa del río, en la oposición a la represa. Y algunas imágenes, siempre es importante tener algunas referencias visuales de qué es lo que estamos hablando, ¿cierto? Las oposiciones, formas de oposición, de visibilizar la oposición a la intervención que quiere hacer Colbún al proyecto, y por otro lado, cómo Colbún mismo visibiliza su posición, que es a través de destacar a través de la prensa cuáles son digamos, el aporte que se hace en términos de inversiones, las visitas que les había comentado el gerente Colbún, que lleva a conocer a la gente el lugar donde se va a instalar la represa, las inversiones en infraestructura que se han hecho como modo de compensación en Panguipulli y en los lagos también, ¿ya? Voy a dejar esto acá, esas son algunas observaciones finales, conclusiones, ustedes en cada caso van a tener que hacer también sus conclusiones en torno a si acaso la pregunta original y los objetivos que se plantearon pudieron ser contestados finalmente a través de la investigación que realizaron, siempre las conclusiones tienen que ver con eso, y finalmente indicar cuáles fueron mis fuentes primarias, entrevista a actores clave, observación participante, caminata y navegación de transecto, y la bibliografía que utilicé, fuentes secundarias, ¿cierto? Bien. Ahora voy a dejar de compartir esto. Y vamos a ver la pauta de trabajo 2. Entonces, lo primero es que hagamos una revisión por grupo, muy brevemente. Amanda, ¿tú ibas a comentar algo? Eran los aplausos de la clase. Ah, aplausos, ya. Estaba recién comentando lo del grupo 4. Ya dejé mis comentarios. Así que yo comenté del grupo 4, 5, 6 y 7. Ya. Y creo, Y yo, Félix, y yo del 1 al 4, pero el 4 no he dejado comentario. Lo he leído, pero no he dejado comentario. Ya, entonces lo que Así vamos a que hacer es que Amanda y Félix les van a hacer llegar esos comentarios a los grupos, pequeñas observaciones, ¿cierto? Que fueron haciendo, y hagamos una revisión bien breve. El grupo 1 que propuso
la central hidroeléctrica Puyinque, en el río Hueneihue. ¿Quiénes son de grupo 1? Hola, profe. Hola, Scarlett. Hola, Ya. profe. Hola. Bien, ustedes hacen esa propuesta. Este es como el año de la central hidroeléctrica. Hay varios grupos que les interesó eso y es bueno porque quizás podríamos también hacer un trabajo ahí comparativo en la medida que van avanzando en sus investigaciones. A mí me parece que está bien que avancen con ese trabajo. Obviamente, bueno, digo yo, me parece, también con Gustavo lo revisamos. Amanda y Félix también estuvieron mirando las propuestas y está bien. Lo que corresponde ahora es comenzar a ampliarla. Hay una cuestión específica con el caso de Puyinque que tiene cierta antigüedad. Eso, es una represa, es una hidroeléctrica antigua, si no recuerdo mal. Pamela, Scarlett, es de los años 50 eso. Sí, estuvo como más o menos lista el 62. Perfecto. Entonces también es interesante que ya, dado que no es un conflicto que se mantiene, pero se arrastra, digamos, del pasado, no solo estalló ahora, que también intenten recaben la mayor información histórica posible para ver si eso fue conflictivo en periodos anteriores también, o si el conflicto tiene alguna especificidad ahora que no tuvo antes, o en verdad es un conflicto que estamos hablando de, no sé, voy a exagerar, pero 60 años de conflicto. No lo sé. Y sería interesante saber si eso en su momento originalmente produjo esto y estamos en una suerte de conflicto hiperextendido o no. ¿Ya? Una interrogante que yo ahora no sabría contestar y encuentro súper relevante que pudieran ustedes indagar un poco más de eso. ¿Ya? Eso como una, digamos, un acicate ahí para la investigación. El grupo 2 propuso... Gracias, profe. Ok. Si tienen preguntas o dudas, aprovechen obviamente de hacerlo ahora. El grupo 2 hizo la propuesta de la hidroeléctrica que se quiere construir en Pilmaiquén, en la zona del Río Bueno. ¿Quién es del grupo 2? Profe, ¿qué grupo 2 tiene usted? Yo tengo acá en carpeta grupo 2 con Central Hidroeléctrica Osorno. Ya, pero eso en el río Pilmaiquén. Ah, está igual ya, otro título. Me confundí. Claro. Sí, no. Ya, súper. Que yo la tenía Claro. identificada por Pilmaiquén, pero claro, le ponen hidroeléctrica Osorno. Sí, está abajo. Hola, ¿Quién? profe. Rocío, tú estás en ese grupo. Sí. Ya. Bien, también es un caso, también se viene arrastrando hace tiempo, pero efectivamente ha sido súper conflictivo. Hay algo de producción también sobre, digamos, porque tienen que partir primero con información secundaria, con lo que van encontrando. Hay no solo harta información que se ha ido produciendo, también hay investigadores que han estado trabajando ahí. Que hagan una primera revisión en ese sentido y después eventualmente quizás podrían intentar también contactar a personas que se han vinculado a la defensa del Pilmaiquén. Hay machis, hay investigadores, hay una alianza bien heterogénea de personas que han estado ahí en eso y ha pasado por momentos más álgidos, menos álgidos también de conflicto. La empresa además es extranjera. Statkraft, que quiere construir el proyecto ahí, es extranjero, entonces también se agrega un componente complejo en términos de cuáles son los estándares que tienen las empresas en el extranjero y cuáles son los que tienen acá para hacer ese tipo de intervención, ¿no? También se los dejo ahí, digamos, como ustedes saben eso porque ya están indagando en el tema, pero como parte del tema de la conversación. Y ahí entra una cuestión que es muy relevante a propósito de cultura y sociedad rural, que es el Ñem Mapu Quintuante, ¿cierto? Hay un otro que no es humano y que es relevante en esta disputa, en este conflicto. Entonces ahí van a tener también que meterse un poquito en cultura mapuche para poder tratar de darle un cierto espesor
a la comprensión de cómo entra este actor no humano a jugar un papel relevante en este conflicto que es socioambiental, pero que también adquiere rasgos culturales. ¿No? Sí. Súper. Aquí Félix había puesto unos comentarios, no sé si está ahí, que para los chicos. Sí, sí, más que nada como especificar el tema de las comunidades aledañas, que menciona mucho como comunidades en el sector, pero no se mencionan qué comunidades están. Más que nada eso, especificar. Siento que la información que está, al menos que plantean los chicos, está súper buena y eso. Un poco de Perfecto. orden más que nada en el orden que se plantea, como que está un poco deficiente, pero más Ya, que eso, todo súper. buenísimo. Buen punto, Félix. Ya. Comunidades aledañas tienen que terminar teniendo nombre, ciertos rasgos, idealmente algún tipo de caracterización, son chiquititas, son grandes, de qué viven, ¿cierto? No, Ah, no ya, basta con ya. decir como hay un mundo alrededor, sin duda, pero parte Claro. de la investigación va a tener que ver justamente con eso, con ir entendiendo y poniéndole nombre a ese mundo que está alrededor del conflicto, ¿cierto? Ya. Súper, gracias, Gracias, Rosy. profe. No, por nada. El grupo 3 es el que planteó el conflicto que se está dando en torno a los guardianes de la Lerce, de la familia Enríquez, en el fondo Ralintal se llama, si no lo anoté mal. Súper bueno este caso, encuentro yo. Igual les quería preguntar a algunos de los integrantes si lograron obtener igual harta información, porque esto es un caso totalmente, o sea, nuevo. Yo igual he tenido un poco más de información porque hay un profesor participando, el profesor Antonio Lara, que está ahí gestionando y moviéndose harto en torno a este tema. Entonces, no sé si han logrado recaudar harta información, que fue lo que nosotros les pedimos con Félix en nuestra ayudantía pasada. Por el momento, hola, encontramos como puras noticias, pero conseguimos el número de la señora Nancy, así que ahí tenemos como alguna forma de encontrar más información y hablar con el Sería, profe Lare. Ya, súper. La ¿Sí? señora yo, Nancy está directamente involucrada, ella es de la familia. Es la, sí, pues, es como la principal involucrada en este momento, señora Ya. Nancy Enríquez. yo quería hacer una pregunta con respecto a eso. Como que la familia Enríquez es la única que se ve como afectada por este fondo. Como Yo que, tengo entendido, la señora contaba que había más familias involucradas, pero ya las sacaron de ahí y ellos son los únicos que quedan. ya, ok. Claro. Bueno, ahí igual van mis comentarios, como que si esta familia como que estaba teniendo un rol en esta zona y como si era la única afectada. Pero más que nada eso. Ujú. Claro, y Perfecto. creo que hay como una junta de vecinos igual y se apoyan entre ellos, po, pero a ellos son a los que quieren sacar en este momento de ahí. No, perfecto. Oye, ahí está bien, sigan avanzando en ese caso. Amanda dijo algo súper importante, está el profesor Lara ahí involucrado, entonces pueden acceder a eso, digamos, en el marco de que estamos en la universidad, seguramente él no va a tener ningún problema en contarle más el caso. Lo que yo les diría nomás es que sean bien, más que cuidadosos, es siempre tener esa capacidad de que uno entiende que si se acerca en particular a la señora Nancy que tú comentabas, Kerem, eh, obviamente con mucho tacto, son personas que están involucradas en situaciones de estrés, de conflicto, hay que tener esa capacidad y que no sea la primera persona a la que llamen, para que no sea ella la que les tenga que dar, digamos, explicar el panorama completo, sino que ustedes indaguen lo más posible y cuando sientan que tienen más o menos conocimiento de lo que está pasando, ya no sea un contacto para preguntarle lo voy a decir así, como muy pedestremente, pero que no le pregunten banalidades, en el sentido cosas que son muy obvias, sino que cuando ya estén un poco más metidos en el tema, puedan tener eventualmente una conversación, si es que ella accede a eso, un poco más informada. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que saquen el mayor provecho posible de eso y no sea después que al final del semestre digan,
pucha, ahora deberíamos haberle preguntado esto a la señora Nancy, ¿cierto? Porque ahora entendemos mejor lo que está pasando, sino que esa conversación sea justo en el momento en el cual ustedes sienten que ya tienen algunas consultas relevantes para hacerle, y por ende partan por los informantes más periféricos, antes de ir al centro mismo. Conversen con el profesor Lara, busquen la información de las noticias, vean, yo he visto incluso que hay videos circulando sobre descripciones del caso en internet, qué sé yo, entonces tienen ahí material para empezar, y después, y este consejo obviamente vale para todos, si llegan a tener contacto con las personas que están directamente involucradas con el conflicto, traten de ir lo más preparados posible para aprovechar al máximo esas conversaciones, si son telefónicas obviamente, si son por Zoom, de la manera en que la pueden hacer. Félix, tú ibas a hacer un comentario. Sí, con respecto a eso mismo. Claro, o sea, igual ahí hay que comenzar a como visualizar, o sea, primero veamos bien el caso y después se genera la entrevista. No acudir al tiro como a hacer consultas a estos actores que están en el conflicto. Y bueno, cualquier cosa para la elaboración de preguntas, entrevistas, igual estamos aquí con Amanda para cualquier cosa. Como que si quieren hacer una reunión para poder revisarla, está abierta la posibilidad igual. Eso. Muchas Bien. gracias. Sí, chicos, yo aquí tenía un correo, porque no sé si fue cuando inició en realidad este caso, que a mi profesor Antonio me envió un correo, como estaban buscando firmas para poder llevar este caso, y tengo ahí un link de, claro, de unas noticias, y también sé que hay un video, como decía el profesor Pablo. Los voy a buscar y se los voy a enviar, porque era un video súper interesante. De hecho era prácticamente una entrevista de la señora Nancy, explicando todo el conflicto que se ha dado, que es bien grande. De hecho hay un comunicado también. De todas formas, igual voy a ver si me puedo contactar con el profe Antonio, y si es que ahí por ahí pueden llegar a alguna entrevista o algo, porque igual, tal como mencionaba el profe Pablo, hay que tener igual un poco más de discreción, porque es un caso muy nuevo y es bastante estresante, me imagino, para la familia. Así que para tener la mayor discreción posible. Sí, siempre hay que tener ese tacto, y también entender que hay veces que las personas, para ellos pueden ser también muy bueno conversar con otros que quieran visibilizar lo que le está pasando, pero hay que acercarse, como dice Amanda muy bien, contacto y sentido, digamos, de, de empatía, ¿ya? Sí. Súper bien. Esto, sí, ¿queremos te voy a decir algo? No, muchas gracias por los consejos y todo eso. Ok, súper, sí. Son para usted los consejos, pero también para todos los grupos, ¿ya? Todo, se entiende que acá estamos dando consejos específicos, pero que, digamos, pueden resonar para los otros casos, y esa es la idea. Bien, grupo 4 fue el que presentó 3 opciones en distintos lugares del país, ¿cierto? Tienen un caso para el sur, el de la hidro en Truful, otra para Alto Maipo, en la zona central, y el proyecto de sales de potasio en Peine. ¿Alguien del grupo ahí tienen en particular algún tipo de relación con la zona del Alto Maipo o de Peine, por lo cual les interesó esos casos? ¿O con el de Truful? Hola. Hola, Francisca. La verdad, hablando personalmente por mí, a mí me interesó el de Alto Maipo porque estoy en la zona central y hay mucha más información. Ya. Pero las otras dos le hice una compañera que también está en la zona central. O sea, nos ayudó y todo, pero cada uno se repartió ahí. Y también está en la zona central, pero no sé por qué le habrá interesado de tanto extremo a extremo, Uh-huh. del norte al sur, pero hablando yo en la zona central por el Alto Maipo. Sí, porque estoy acá en la zona central, pero depende de los consejos que nos den ustedes, cuál podemos elegir mejor, Mira, cuál esté más bien planteado, no sé. uh-huh. Mira, si en algo les puedo facilitar de partida, es que yo, dado que no hay ningún tipo de vínculo explícito con Peine, yo creo que podríamos dejar ese caso de allá de la Puna de Atacama,
concentrarse, y ahí ustedes tendrían que decir, porque de nuevo hay una cuestión que podría ser relevante. Yo les iba a decir true full, porque suponiendo que estaban en el sur, pero si tú me dices que... Una compañera del grupo está por el sur, me tinca, pero creo que por Puerto Montt. Ya, mira, entonces tengan una conversación en la cual uno de los criterios relevantes para discernir entre Alto Maipo y la hidro del Rincón ahí en Truful es si es que ustedes en uno u otro lugar tienen alguna chance más cercana de acceder a información relevante que en el otro. Un contacto, una posibilidad de hacer una entrevista, de eventualmente, esto de nuevo, con todos los resguardos necesarios, solo si es posible, acercarse a hacer un terreno, en caso que más adelante pudiera ser posible. Si no, simplemente el hecho de que conozcan más el territorio. Si son, por ejemplo, mayor parte del grupo son de la región metropolitana, bueno, hay una comprensión del lugar, de la región, eventualmente la cuenca, por conocimientos anteriores que hayan hecho, seguro conocen quizá el Cajón del Maipo, etcétera. Punto para Alto Maipo en ese sentido. Al contrario, si nadie nunca ha ido a Truful y no es una zona que a usted les sea familiar, entonces eso yo lo ocuparía como criterio en este caso, ya que el lugar les haga el lugar que les haga más sentido, porque en ambos conflictos se ha ido generando bastante material. Yo creo que lo del Alto Maipo tiene más, sin duda. Hay más estudios, bueno, Juan Pablo Rego ha hecho unos estudios bien grandes sobre el tema del impacto de esto en la cuenca, pero Truful ahora está en un momento muy, muy agitado también. Entonces se está produciendo también bastante información, pero yo les recomendaría en este caso seguir ese criterio, ya un poco de cercanía y de familiaridad. Ya, o sea que Peine, yo creo que he descartado. Peine no, Peine yo creo que con todo el interés, yo soy nortino, conozco Peine con todo el cariño, que lo encuentro interesante, pero además es un proyecto que nunca ha sido aprobado. Entonces, digamos que se deshace un poquito en términos de un conflicto. Hay conflictos en Peine, digamos, por extracción de agua que son mucho más severos y que quizá en otro contexto tendría sentido analizar, pero tendríamos que estar más familiarizados con eso. Es una zona rural, sin duda, nos importa en la medida que nos importa a todos los territorios rurales, pero por una cuestión de cercanía y de conocimiento, privilegiemos esto, sobre todo en el entendido que tú me estás diciendo que quizás mayor parte de ustedes está en la zona central. ¿Ya? Si estuvieran todos en Peine, o en San Pedro de Atacama, o en Calama, quizás tendría más sentido hacer esa aproximación, ¿ya? Porque es una zona bien distinta, sobre todo por eso, una lógica, una dinámica bien, bien diferente, ecosistémica y social también. Son pueblos más pequeños, más separados entre sí, con tradiciones distintas también, etc. Eso. Entonces, Entonces, la idea es que en para el la ámbito próxima rural, semana eso esté listo, ¿ya? Amanda. en el ámbito rural igual se podría considerar lo de Alto Maipo, ¿no? Ahí yo estoy perdida si el Cajón del Maipo aún corresponde a una zona rural. Yo soy de acá, soy de Santiago, de hecho vivo en Puente Alto, muy cerquita del Cajón del Maipo. Sí. Mira tú. Y, y no sé si se había considerado rural. De hecho, cuando leí dije, ¿se podrá hacer el trabajo pensando que igual estamos más en un ámbito, pensando en conflictos más rurales? Ahora, Alto Maipo creo que igual sería una buena opción en la cantidad de información y de actores que van a tener. eh, Yo sería igual como tenía súper... esa duda, pero por lo que vi sale que es rural. Por Ya. eso. Sí. Sí, una súper buena pregunta, Amanda. Efectivamente, acá lo de tienen que ser también, va a ser un tema, obviamente, si eligen el caso del Tomaipo, van a tener que ser cuidadosos con mantener la inquietud rural viva en un contexto en que esa zona es rural, pero que está al lado de la ciudad más grande de Chile, una, qué sé yo, una Igual está súper poblado también. megalópolis latinoamericana como es Santiago, que Santiago no absorba todo el interés de estos otros mundos que subsisten y que además están viéndose ahora impactados no solo por el crecimiento de la ciudad, sino porque les ponen este proyecto que afecta muy fuertemente la cuenca y tendrían ahí ustedes que definir un territorio, ¿cierto? El territorio rural que es de interés de ustedes, que están que se enmarca o digamos que queda enmarcado en el conflicto de Alto Maipo, ¿ya? Porque no va a ser Santiago específicamente, independiente que ustedes tengan que observar las presiones que Santiago significa para los territorios rurales,
van a tener que ser capaces de delimitar cuál es el territorio rural que está interactuando con este proyecto y que resulta afectado, beneficiado, si es que hubiera algo así como un beneficio, etc. ¿Ya? Entonces Ya. ese ha sido un desafío de seleccionar un espacio que está muy cerca, opacado por la urbe, de lograr delimitar qué sería lo rural ahí, cuáles serían esas comunidades. Quizás son comunidades neorurales, gente de Santiago que se va al cajón, ¿cierto? Ir haciendo esas distinciones. Ya. Bien. Y de todas formas, igual yo puedo colaborar también con este grupo porque mi abuela es activista, de hecho, en cuanto a este conflicto. Así que igual ahí podría obtener quizás otras fuentes que sean más cercanas, como dice el profe, al cajón del Maipo, porque esto es un conflicto que en realidad yo siento que ha azotado casi todo Santiago. Yo creo que, Francisca, tú verás si estás acá en Santiago, que donde uno vaya va a encontrar un afiche, un sticker o algo que diga no Alto Maipo. Entonces, es como un conflicto bien generalizado en Santiago. Pero intenten mantener eso, ojalá si logran conseguir una entrevista o la información que sea de personas de allá del cajón del Maipo. Claro, Gracias, Mandy. súper. Ya, gracias por esos aportes. Vamos entonces al grupo 5, Cunco. ¿Hay alguien del grupo 5 que quieren trabajar Sí, acá. en la zona de Cunco? Karen. Ya, yo quedé con alguna duda nomás en términos de, quizás me lo puedes aclarar. Cunco es una localidad en la 9ª región, o sea, en la Araucanía, pero lo que a ustedes les interesa observar sobre todo es el impacto que han tenido las plantaciones forestales en esa zona. Sí, exactamente. Y sobre todo en las comunidades rurales. Ya, perfecto. ¿Y hay algo que ustedes, alguna información que ustedes tengan que les deje más o menos claro que Cunco es una zona especialmente afectada por la expansión forestal? Una de nuestras compañeras vive ahí y por eso de hecho elegimos el tema, porque ella encontró que es como que calzaba justo. Po. Y sí, pues. Sí, y forma parte también de un territorio rural, entonces tiene mucho contacto con gente que se ve afectada, entonces era como lo que más nos facilitaba a nosotros. Ok, súper bien. Perfecto. El mismo consejo nomás, hablar de expansión forestal en la 9ª región, obviamente tiene una historia y también está muy extendido. Entonces también ahí ustedes van a tener que hacer ese esfuerzo de darle contornos al problema, porque no se pueden ocupar de toda la región, yo entiendo. Dijeron Cunco, Claro. ya, y Cunco entonces, digamos, ¿cuál es esa área, el área de influencia en torno al Como cual van a delimitar. trabajar? Claro, ir pensando de cuál es esa, les va a interesar lo que pasa inmediatamente alrededor de Cunco, o en la comuna, o digamos, van a tener que encontrar mira, ¿a qué voy? Cuando uno dice territorio, uno no dice solamente, por ejemplo, los límites del pueblo en términos de las calles donde termina. Un territorio es todo aquel espacio que ha sido configurado socialmente por los usos, por la circulación, por de donde se obtienen los medios de vida. Entonces, el territorio de una comunidad rural, por ejemplo, no necesariamente es solo donde están sus casas, sino también el bosque al lado del cual obtienen Claro. ciertos recursos, los espacios donde llevan a los animales, o las zonas que recorren, ¿cierto?, para poder llegar a otros lugares. Todo eso es territorio. Entonces, va a ser interesante, yo lo digo también en cierta medida por desconocimiento de esa zona específica, entonces me parece relevante comentarles solamente eso, de que como la expansión forestal es algo que está es tan grande, tan amplio en esa región en específico, ver ustedes, digamos, van a tener que entrar en un momento en esa discusión, o más que una discusión, digamos, una cierta delimitación de cuál es ese territorio que es relevante para Cunco y que está sometido a este impacto de la plantación forestal. ¿Ya? Eso nomás. Gracias. Básicamente. Sí, yo les dejé ahí en los comentarios, chicos, que se los vamos a hacer llegar con Félix,
justamente lo que está diciendo el profe, yo creo que sería bueno que lo arreglaran ahora para los futuros. ¿Me dan un segundito? Gracias, disculpe. Y llegó mi mamá y mi perro estaba celebrando. Que ojalá puedan identificar los actores, porque encuentro súper bueno el tema, pero en como contexto que ustedes envían en los párrafos, hablan de manera muy amplia. O sea, mencionando como el conflicto de las forestales con las comunidades. Entonces ahí faltaría definir de qué comunidad estamos hablando. Ahora Como sí, lograr disculpen. especificar o no. Claro, poder especificar ojalá qué comunidades, porque igual dejar como la comunidad de Cunco o las comunidades es como muy amplia y al menos para los trabajos futuros, al menos que se viene del mapa de actores, es importante poder dar, ojalá, no sé, la junta de vecinos, la comunidad indígena tanto, sería ideal, así que para que Claro. lo puedan ver y ojalá también la empresa en cuestión, en conflicto. Ah, ya. Tratar como más Forestales, igual tenemos hartas en en Chile. específico. Exacto, más Ya. específico. De nuevo, lo que habíamos comentado antes, todos estos comunidades, digamos, plantaciones, al final tienen que tener un nombre. Tenemos que lograr la Ya. especificidad suficiente para decir quién es quién y qué relación tiene con quién. Entonces, es Ok. parte del desafío de investigación del semestre, obviamente, pero es un tema, es un buen tema y es un tema que ustedes pueden trabajar sin problema para llegar a eso que estamos apuntando. ¿Ya? Ahora faltan dos grupos nomás para ir terminando. El grupo 6 que propuso el tema de la inmobiliaria, del avance inmobiliario en la costa de Valdivia. No sé si hay quién está acá del grupo 6. Hola, Nicolás, ¿qué tal? sí. La- Natalia. Aquí. Ya. Bueno, eso es un tema, efectivamente, Ángel, ¿qué tal? Y que está además ahora dio un vuelco hace poco, así que está como bien intenso, y es un tema que tiene los elementos necesarios para ser estudiado. De nuevo, igual que en el caso anterior, todas estas cosas van a tener que tener nombre también. El avance inmobiliario, ¿dónde específicamente? ¿Quiénes son los que están promoviendo ese avance? ¿Cuáles son las comunidades que resisten ese avance? ¿Cierto? ¿Cuáles son los medios de vida que se están viendo afectados? Y si hay temas más específicos, porque una cosa, obviamente, es la transformación del territorio, se ocupa ciertos espacios para el avance inmobiliario, pero si yo no entiendo mal, hay un problema también hídrico asociado a todo esto, de disponibilidad hídrica, que también cruza un poco esa tensión que hay por el poblamiento de esos lugares costeros. Pónganle ojo a eso nomás, pero es un tema también que está interesante para trabajarlo y lo pueden seguir abordando. No sé si Amanda o Félix tienen algún comentario sobre eso. Yo por mi parte como que sentí que falta, igual que el grupo anterior, un poco especificar más, como que siento que hay muchos términos, se nombran muchas cosas que quedan como muy al aire, como muy generales, como las condiciones ambientales, qué es lo que no se respeta en verdad, como los sectores, todo ese asunto. Pero igual creo que algo que se puede, ahora en este trabajo que tienen que entregar la próxima semana es algo que pueden aprovechar para ampliar más y que ojalá quede bien especificado. Eso. Eso nada más. Por mi parte, Amanda, no sé. Me sumo a lo que dice Félix y bueno, ahí también en los comentarios dejé algunas preguntitas que ojalá las puedan responder para los futuros trabajos, pero también considero un muy buen tema, sobre todo por el vuelco que hay ahora, por el que ustedes también mencionan, súper interesante poder trabajarlo, ya que yo creo que la mayoría de los conflictos acá en Chile quedan en qué hacen los alcaldes, qué hacen los otros organismos del Estado, y en cambio aquí tienen ese vuelco que yo creo que todos esperamos. Así que súper buen caso. Súper.
Y último grupo, 7, que propusieron la hidroeléctrica San Pedro, en el río San Pedro. No sé quién anda por ahí. Martina. Sí, profe. Hola, Sí, hola. hola. Eh, Amaya, ¿qué tal? Bien, nada, ¿qué les voy a decir, po? Es un buen caso también, es interesante. Algo conozco yo del tema, Gustavo también, lo hemos estado mirando y tienen, digamos que eso es para ponerle un poquito de presión nomás de que vamos a estar ahí con el ojo especialmente afinado. No, pero la misma atención que a todos los casos, obviamente, un tema Ya. interesante y de nuevo, siempre esa recomendación que es para todos. No olvidar que el conflicto es una entrada al territorio y entonces poner atención también a la dimensión histórica, a otras cosas que están pasando en torno al conflicto que hablan de la dinámica del territorio. El territorio también está cambiando. Lo rural no es solo lo estático, lo que ha estado siempre ahí, la vida campesina, ¿cierto? Mirar las plantas crecer y esa cuestión como un poco quietista, que lo contrastamos usualmente con la vida urbana que es rápida y cambiante, acelerada, sino que también en los territorios rurales hay dinámicas de transformación y cambio. El tema es si logramos encontrar, afinar el ojo para observarlos, porque tiene una magnitud y una escala distinta. Simplemente eso, que es una consideración general que sirve para todos, pero que a ustedes también les va a ser útil. No sé si Amanda o Félix tienen algún comentario sobre el caso del grupo 7. Iba a decir justamente lo que preguntó Daniel, creo que le preguntó a usted, profe, el tema del RCA, que también se los puse a los chicos, que ponían que se pidió una nueva resolución. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué se pidió la nueva resolución? Como que eso no se especificaba y sería bueno ponerlo. Y bueno, usted después respondió la pregunta, así que ojalá los chicos ahí hayan podido tomar nota para que lo puedan incluir, no sé si en las próximas tareas o en alguna línea de tiempo. Este caso es súper bueno porque tiene muchísimos acontecimientos, entonces, tal como mostró usted en la presentación, se puede hacer una línea de tiempo, que es lo que nosotros les dijimos con Félix, que ojalá pudiesen, al escoger el caso, fijarse como meta poder lograr establecer una buena línea de tiempo, porque eso les va a facilitar mucho después los futuros trabajos. Súper. Ya. Yo por mi parte es lo mismo, como que siento que hay mucha información y que es un buen caso para poder trabajarlo. Así Sí. que pónganlo nomás y denle. Genial. Sí, Gracias. buenísimo. No me alargo más, solamente, bueno, hay 4 grupos que seleccionaron casos donde hay involucrados proyectos hidroeléctricos. Es bien interesante y también podemos seguir conversando de esto más adelante. Es un momento en el cual la hidroelectricidad también está en cuestión en términos de su rendimiento y sus posibilidades de seguir siendo útil y sostenible en el marco del cambio climático, que ya a esta altura de emergencia climática. Entonces también es interesante y le podemos ir agregando, dado que va a ser una inquietud bastante generalizada, que son 4 grupos, ir agregando esos componentes un poco más globales, un poco más generales respecto a también cómo está en cuestión el tema hidroeléctrico, que por mucho tiempo sustentó la producción de energía en muchos países y era la forma más sustentable de hacerlo, ahora está en cuestión. Y al punto que está también, hay mucho movimiento, remoción de represas en países que fueron los primeros que iniciaron estas tecnologías. En Europa, Estados Unidos están sacando represas, desmontándolas, ¿cierto? Entonces también son temas interesantes para mirar ahí. Siempre busquen otros casos en otros países, hay mucho en internet como para empezar a hacerse ideas de cómo esta cuestión se mueve también en otros contextos. Eso, no me alargo más. Hay una pauta número 2 que va a quedar subida al sitio, que es el caso ya seleccionado. Los únicos que quedan con tarea de seleccionar casos es el grupo 4, que todavía tiene 2 ahí que están peleando, pero tienen que resolverlo. Los 2 son viables, pero ya les insisto, tienen que resolver de acuerdo a sus propias posibilidades de acercarse, de tener una mirada más cercana al caso. Y van a tener que entonces entrar a trabajar la pauta número 2, que supone ampliar la descripción, hacer una pregunta de investigación, un objetivo general, una descripción del territorio, un mapa y identificar los primeros actores sociales. ¿Ya? Entonces viene una ampliación ahora de esto que ya está consolidado como caso de estudio para el resto del semestre. Ahora viene la ampliación, tienen
hasta el próximo lunes para avanzar en eso. Y Amanda y Félix, ustedes les envían entonces estas observaciones que les hicieron, pequeños comentarios que van a ser útiles también para seguir avanzando. Les subo al tiro esa guía número 2 para que la puedan mirar y nos encontraríamos entonces el próximo martes para seguir avanzando. ¿Ya? Que estén muy bien. Una cosita más para Félix, los dale. chicos, que igual este trabajo ya hago un poco más extenso, que cualquier cosa aquí estamos para cooperar con o revisar aquí lo que viene el fin de semana, porque caché que este fin de semana anterior como que se mencionó que estaban un poco atareados con la primera entrega, pero se pudo llevar a cabo todo bien, así que pongan empeño nomás con esta entrega que ya es un poco más larga, un poco más tediosa. Eso. Ok. Que estén muy bien. Harto ánimo y que tengan buena semana. Chao a todos, chao profesor, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Estén muy bien, chao. Chao, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, que estén bien.